Hablaremos que una IIC o una institución de inversión colectiva no es más que un vehículo de inversión donde tenemos como objetivo que una serie de inversores se unan y vayan en conjunto al mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer con este dinero? Bueno, pues tengo varias posibilidades de inversión, pero una es ir individualmente y otra es yendo de manera colectiva. Entenderemos que inversión colectiva cuando haya un mínimo de 100 personas que se unen para ir al mercado conjuntamente. Individualmente uno abre una cuenta con un broker y este intermediario lo que hace es ir a buscar el mercado. Si por contra lo hacemos de manera colectiva, lo que hacemos es utilizar unos vehículos de inversión que son básicamente dos productos que pueden ser o los fondos de inversión o bien las sociedades de inversión que vamos a llamar SICAPs. En uno se adquieren participaciones del fondo y en el otro pues se adquieren acciones de una SICAP. ¿Qué ventajas podemos tener por el mero hecho de ir al mercado a través de una institución de inversión colectiva? En primer lugar, el hecho de que unos profesionales apliquen unos conocimientos que tienen sobre los mercados te permite acceder a mercados que de manera individual no podrías. Hay mercados, sobre todo extranjeros, cuando uno va a invertir te piden un capital mínimo que para un pequeño inversor le es una barrera de entrada, en cambio para un fondo de inversión o para una sociedad de inversión ya es más fácil invertir. Otro tema podría ser la posibilidad de diversificarse, ¿no? Cuando yo invierto a través de un fondo de inversión o una sociedad de inversión, estos productos están sujetos a una normativa que prohíbe la concentración de la inversión en una acción en concreto. Después lo veremos, que hay unos límites de inversión por valores y esto me garantiza que al invertir a través de un fondo de inversión o de una sociedad de inversión, mi capital no se juega todo en el mismo activo, sino que hay una diversificación de los mismos. Cuando yo compro un valor en bolsa a través de nuestro broker, pues hay unas comisiones que son fijas y otras son variables. Las que son fijas, cuanto mayor es la orden, más se diluye en la propia orden, ¿no? Entonces, cuanto más pequeña es la orden de compra, si la comisión es fija, tiene un impacto superior en el precio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo compro a través de una IIC, en principio asumo comisiones menores que si lo hago individualmente. Aparte que por volumen, como el cliente del broker es la IIC y no eres tú, persona física, seguramente el broker tendrá unas mejores condiciones que no uno individualmente, por el volumen de capital que gestionan. La dedicación y la profesionalidad de los gestores, esto significa pues la gente que le dedicas la confianza, pues tiene un tiempo y una dedicación que no tiene una persona que genera ahorro y en cambio no entiende o no sabe o no tiene por qué seguir el mercado. Es muy simple porque solamente tienes que comprar participaciones, te aseguran la reinversión de los beneficios. Ahí hay un tema fiscal importante, es que la plusvalía de cada operación tributa al 1% fijo. Ahí tenéis que pensar, por ejemplo, en una operación que sea a través de una sociedad, el impuesto de sociedades es claramente superior al 1%. Ya sabéis que hay unos topes, pues anteriormente era 35%, ahora están rebajando hacia el 30%, está previsto que se bajen al 25%, pero en cualquier caso es muy superior al 1% que se paga a través de un fondo o una SICAP. Ahí sí que no hay una diferencia clara entre uno u otro. Fiscalmente es lo mismo, ¿eh? La tributación es un 1% sobre beneficios. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que yo como persona física, cuando compro un fondo de inversión, hasta que no lo venda no tributo. Y esto, pues la nueva ley fiscal ha hecho que la tributación siempre sea la misma y en el caso de un incremento de patrimonio se tributa al 18% fijo. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay un gran argumento fiscal, sí lo hay en caso de pensar de que yo quiero ser un inversor que constantemente compre y venda acciones y encima en cada compra y venta yo obtenga beneficios. Si este es el perfil de inversor que me gustaría ser, si lo hago a través de un fondo de inversión cuyos gestores lo hacen muy bien, todo beneficio tributa al 1% en lugar de tributar pues a nuestro tipo fijo de 18% o el impuesto de sociedades, pues no sé, pongamos de un 30%. Y en principio la expectativa de rentabilidad debería ser superior a la que uno podría conseguir individualmente, porque si no es que ya no cabe la posibilidad de plantearte la duda. Si yo individualmente me veo capaz de ganar más que a través de un fondo, pues parece lógico que invierta yo individualmente. Hay un tema adicional muy importante. Toda IIC tiene la obligación de ser auditada. Anualmente, todas las IICs de una gestora pasan una auditoría, con lo cual yo por invertir sé que un experto externo
mirará que la gestora lo haga correctamente y que todo lo que se realiza en ese fondo pues cumpla una normativa contable y fiscal y dentro de una normativa que nos va a dictar la CNMV. Segundo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores es el ente supervisor que se encarga de fiscalizar a los fondos de inversión, sociedades de inversión, como a los intermediarios. Hay una separación jurídica y funcional entre la gestoría y el depositario, y en este sentido diríamos que la entidad depositaria no tiene nada que ver con la gestora, ¿de acuerdo? Hay una separación tanto funcional como jurídica entre la gestora y la entidad depositaria. Los grandes grupos financieros pues tienen a gestora y tienen a depositaría, ¿de acuerdo? Los que serían más independientes pues ahí solamente tendrían a gestión, ¿de acuerdo? Se van a tener una vigilancia mutua. Esto significa que los datos que tenga la depositaría tendrán que coincidir con los datos que aporte la gestora. Somos policías mutuos. Habrá un control interno de la gestora. Dentro de la gestora habrá una persona que se encargue de que los gestores cumplan unos límites de inversión y cumplan con una normativa legal que a la fecha de hoy pues podríamos basarnos tanto en los folletos de inversión como en temas de blanqueo de capitales, ¿no? O sea, cómo sabemos que realmente nos está utilizando nuestra gestora para realizar blanqueo de capitales. Pues ahí tendrá que haber una persona de control interno que verifique todos los coeficientes y verifique que la gestora lo está haciendo correctamente. Y un tema importante es que periódicamente tendré que dar información a mis partícipes. ¿Qué información esperan nuestros partícipes? Cuando yo intento vender un fondo de inversión, deberé explicarle, bueno, pues cómo es el folleto completo, es decir, cuál es la política del fondo, en qué invierte el valor, cuál es el riesgo que uno puede asumir y una serie de parámetros que están en cada uno de los folletos, ¿de acuerdo? Le puedo dar el último informe anual que me presente las cuentas anuales del último ejercicio, más las cuentas resultados y el resultado final del ejercicio, un histórico, una TAE, y esto es lo máximo que puedo ofrecer, siempre sin asegurar ninguna rentabilidad. Ya sabéis que asegurar rentabilidad es un tema que no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Información semestral y trimestral en el caso de que uno ya sea partícipe. Ahí es muy importante que estemos alerta de los hechos relevantes que salgan en la CNMV por si afectara a alguno de nuestros fondos, o bien porque es un hecho relevante de nuestra gestora, o bien porque es un hecho relevante del fondo, como podría ser el cambio de política de fondo. Por ejemplo, pues hemos pedido a CNMV que nos autorice que nuestro fondo de inversión, que hasta ahora tenía una limitación a que solamente el 10% de nuestro patrimonio podría estar invertido en depósitos, ya sabéis que este último año los depósitos han sido muy reclamados en las entidades, muchos fondos tenían limitado la inversión en depósitos al 10%. ¿Qué significa esto? Que yo podía tener, por ejemplo, obligaciones subordinadas de la Caixa o preferentes de la Caixa, pero no podía tener muchos depósitos de la Caixa. ¿Se entiende? Entonces se limitaba a los depósitos. Imaginaos que ahora mismo pues, se ha pedido un cambio de política del fondo. Esto es un hecho relevante que hay que comunicar a nuestros partícipes. ¿De acuerdo? Y el derecho a la auditoría de cuentas. ¿De acuerdo? O sea, es un tema de qué información reciben los partícipes. Esto al final no deja de ser una manera de intentar hacer tangible un servicio como es la gestión de un patrimonio. Resumen, ¿por qué me interesaría a mí invertir a través de un fondo o una sociedad de inversión? Para diversificar, para acceder a mercados o a inversiones que no podríamos hacer individualmente, para que los costes sean menores, ¿verdad? Y porque confiamos en una gestora que lo va a hacer mejor que nosotros. ¿De acuerdo? Estas serían las 4 causas para que uno se anime a invertir a través de fondos de inversión.